Llegando al final del ciclo histórico de las fuentes del derecho romano, nos queda ver las recopilaciones, es decir, las colecciones de normas que comenzaron a ser cada vez más frecuentes en el Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo. Las recopilaciones, también llamadas compilaciones, podían ser de dos tipos, privadas o públicas. Las de carácter privado eran aquellas que realizaban los juristas, los particulares por sí, con el ánimo de clasificar el derecho simplemente por un fin de conocimiento y de estudio. En la medida en que las realizaban los particulares no tenían ningún carácter obligatorio y no pasaban de ser simples colecciones que estaban allí como un modelo que les servía a otros para estudiar, pero nada más. Entre las principales colecciones privadas se destacan dos: el llamado Código Gregoriano del año 294 a.C. y el denominado Código Hermogeniano del año 314 después de Cristo. Con el tiempo, ya no solo los particulares realizaron estas recopilaciones, sino que fue también el Estado romano el que decidió tomar la iniciativa y sistematizar y organizar el derecho. Piensen ustedes que a lo largo de los siglos el derecho romano fue creciendo como si fuera una bola de nieve que en el comienzo es pequeña, pero que a medida que va transcurriendo va agrandándose. Y eso fue lo que pasó. Esa fuerza aluvional del derecho romano fue generando un crecimiento tan grande que llegó un momento en que ya no se tenía la certeza de qué estaba vigente y qué no. Y entonces fue por esa razón que el mismo Estado romano decidió ordenar el derecho a través de las recopilaciones de carácter público. Una primera recopilación pública muy importante fue el llamado Código Teodosiano del año 438 después de Cristo. Pero no fue este, sino otro, el llamado Corpus Iuris Civilis, realizado por Justiniano en el siglo VI después de Cristo, el más importante de todo el esfuerzo de las recopilaciones. El Corpus Iuris es la gran obra, la gran síntesis de todo el derecho romano, y es, en cierta forma, el vehículo, el medio de transmisión a partir del cual nos ha llegado hasta nuestra época ese derecho romano. Justiniano fue un emperador muy importante que gobernó en la porción del Imperio Romano de Oriente, es decir, la porción del Imperio Romano que subsistió a la caída de Roma. Ustedes recordarán que Roma había alcanzado una extensión geográfica tan grande que fue dividido en dos imperios: el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Roma cayó en manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo, pero sin embargo el estudio y el desarrollo del derecho romano continuó algo más de un siglo en la otra porción, la que tenía por capital a Constantinopla. Fue allí donde reunió Justiniano un grupo, una comisión de expertos juristas, y a ellos les encargó en el primer año de su reinado, en el 527 después de Cristo, la tarea de llevar adelante esa codificación u organización del derecho romano. El resultado fue una obra fantástica, el llamado Corpus Iuris, que se compone de 4 grandes volúmenes, 4 grandes obras. La primera fue el llamado Código. Vean ustedes de dónde proviene ese término tan utilizado actualmente en el derecho. El Código fue la primera de las secciones, la primera de los volúmenes del Corpus Iuris, y fue publicado en el año 529 después de Cristo, es decir, tan solo 2 años después del comienzo del reinado de Justiniano. Y allí lo que se hizo fue sistematizar, organizar las constituciones imperiales. Ustedes ya recuerdan de otra de las fuentes la importancia de las constituciones imperiales como el conjunto de las decisiones de los emperadores hasta ese momento. El código entonces lo que hizo fue reunir y organizar esas constituciones imperiales hasta el año 529. Poco después, en el año 533, aparecieron otros 2 volúmenes muy recordados del Corpus Iuris. El primero fue las Institutas, es decir, el primero de esta serie de 2, pero en realidad el segundo, porque el código ya se había publicado en el año 529. Las Institutas fue algo así como un manual de derecho, un manual más elemental, que incluía
4 tomos, dedicado a los estudiantes de Derecho. Podríamos decir que fue el primer gran tratado de Derecho concebido con fines pedagógicos, es decir, para facilitar el aprendizaje y el estudio del derecho. Esta obra, Las Institutas, fue publicada en el mes de noviembre del año 533. Y tan solo un mes después, en diciembre de 533, apareció el llamado Digesto o Pandectas, que fue la obra más extensa y la más importante de todo el Corpus Iuris. El Digesto o las Pandectas son algo así como la recopilación y organización de fragmentos de la obra de los principales juristas romanos. Y fueron este tomo y este volumen fue luego objeto de estudio tanto en la Edad Media, en la época moderna, e incluso en nuestros días se sigue todavía profundizando en el conocimiento de esta obra fantástica. Como ustedes comprenderán, la obra de Justiniano terminó, o por lo menos la obra de la codificación, terminó en principio en el año 565 cuando él murió. Pero entre el 529, cuando se conoció el código, hasta el año 565, Justiniano fue él mismo promulgando una gran cantidad de constituciones imperiales. El código organizó las que estaban vigentes al 529. Las novelas, es decir, las nuevas constituciones imperiales, es algo así como la obra póstuma, es decir, realizada después de la muerte del emperador, y por la cual sus discípulos organizaron las constituciones imperiales del propio Justiniano, es decir, aquellas que fueron adoptadas entre el año 529 y la fecha de la muerte del emperador, el año 565. ¿Qué pasó después? Con la muerte de Justiniano y la publicación posterior de las novelas, se considera cerrado y completo el ciclo histórico del derecho romano, ese que comenzó allá por el siglo VIII a.C. con la fundación de la ciudad, en el año 754 a 753 a.C., que fue luego perdurando a lo largo del tiempo, creciendo, mejorando, complejizándose, hasta alcanzar ese gran desarrollo. Cuando se consideró ya concluido el ciclo del derecho romano, de la creación del derecho romano, no murió sino que, como ustedes saben, ha perdurado hasta nuestros días. Y fue en la Edad Media, entre el siglo XI y el siglo XII, que se produjo un hecho fundamental. Los llamados glosadores, que fueron monjes que dedicaban su vida a la actividad religiosa, pero en particular al estudio del derecho, constituyeron algo así como el eslabón entre la obra de Justiniano y los tiempos modernos. ¿Por qué? A estos glosadores les correspondió la tarea de estudiar el Corpus Iuris de Justiniano y en particular el Digesto, y cuando a medida que lo iban estudiando realizaban anotaciones. Se le llama glosa. La glosa es un pequeño comentario al texto. Ese comentario podía estar entre dos líneas, en cuyo caso hablamos de glosa interlineada, o se hacían al margen, es decir, buscando una parte libre de la hoja y anotando en forma marginal opiniones, es decir, comentarios, glosas al digesto. Y esto fue muy importante porque al derecho romano de base, a lo que estaba ya sistematizado y organizado por el digesto de Justiniano, se le fue agregando, por obra de los glosadores, esos comentarios que pasaron a integrarse también a la tradición del derecho romano. Hubo dos grandes olas, dos grandes movimientos, los glosadores y los posglosadores. Entre los primeros, los glosadores, se destaca una generación liderada por Irnerio, un monje del siglo XI que tuvo sus discípulos principales, Martino, Búlgaro, Hugo, Jacobo, que llevaron adelante la misma tarea que él, hasta, como digo, hacer un aporte muy importante en cuanto a los comentarios del derecho romano. Andando el tiempo, un siglo más tarde, apareció otra generación, la llamada generación de los posglosadores, cuyo principal exponente es Acurcio, lo escribimos con 2C, o Bártolo, también es otro de los principales posglosadores, a los que se considera de alguna manera los fundadores del derecho internacional privado. Con esto entonces tenemos un panorama sintético del desarrollo histórico de las fuentes del derecho romano.